Los seres vivos no se encuentran aislados en la naturaleza, sino que comparten su espacio con diversos componentes del entorno, incluyendo otros seres vivos. Cada organismo ejerce múltiples influencias sobre los otros, formando interacciones. ¿Qué son y cómo funcionan estas interacciones? Este es el campo de la ecología. Contrario a la creencia popular de que ecología es una forma de cuidar el ambiente, la ecología es la ciencia biológica que estudia las interacciones que ocurren entre los seres vivos y de ellos con su medio. En efecto, es el estudio de las conexiones de la naturaleza y de su ordenamiento. Si bien en sus inicios se trataba de una práctica basada en el interés humano de observar otros organismos, actualmente se ha convertido en una ciencia rigurosa y experimental, cuyo conocimiento multidisciplinario ha permitido comprender la naturaleza de forma muy completa. ¿Cómo se ve el mundo desde la perspectiva ecológica? En ecología se considera que los componentes de la naturaleza se pueden dividir en dos grandes grupos: los factores bióticos, compuestos por el conjunto de seres vivos y sus asociaciones, y los factores abióticos, todo aquel componente no vivo, incluyendo objetos tangibles como las rocas o el agua, e intangibles como la cantidad de luz o la temperatura, que también se consideran condiciones del medio. Los seres vivos o factores bióticos dependen en una primera instancia de los factores abióticos, desde el supuesto que existen tres condiciones para la vida. La primera es el flujo unidireccional de energía que inicialmente proviene del Sol. Esta energía lumínica es captada por las plantas y algas que la utilizan para sintetizar materia orgánica, la cual a su vez es fuente de energía para otros seres vivos, incluyendo el ser humano. La segunda condición son los ciclos de la materia y nutrientes. El suministro de átomos, iones y todos los compuestos necesarios para la supervivencia de los organismos es reciclado continuamente para sustentar la vida. En tercer lugar, se encuentra la gravedad de la Tierra, que le permite al planeta mantener su atmósfera y contribuye a que los ciclos de los compuestos químicos puedan ocurrir a través del aire, agua, suelo y en los organismos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver todos estos componentes con las denominadas interacciones que estudia la ecología? En primer lugar, si bien es cierto que los factores abióticos son un condicionante de los bióticos, los seres vivos también pueden afectar a su medio no vivo. Esta clase de acciones recíprocas entre distintos factores o elementos es lo que llamamos interacción. Pero las interacciones no suceden únicamente entre un componente biótico y otro abiótico. Las acciones de los seres vivos también afectan a sus semejantes. De hecho, a lo largo de millones de años, los seres vivos se han adaptado para aprovechar cada opción y variación del entorno, el cual incluye a otros seres vivos. Es así como cada organismo tiene un efecto directo o indirecto sobre otro. Es decir, cada ser vivo afecta a los demás. El conjunto de efectos que los seres vivos ejercen sobre los otros se conoce como interacciones biológicas o ecológicas, las cuales, como ya se ha dicho, constituyen el objeto central de la ecología. Pero si cada ser vivo afecta a otro, ¿no sería la cantidad de interacciones demasiado grande como para estudiarlas todas? En efecto, para afrontar esta complejidad, los ecólogos visualizan la naturaleza como un enorme sistema integrado, el cual se estudia en distintos niveles. Estos niveles se conocen como niveles de organización ecológica, distinguiéndose 5 principales:
El primer nivel es el de organismo. Es un individuo considerado ser vivo que presenta características y conducta de una especie particular. Por ejemplo, un pez. El siguiente nivel es el de población. Es el grupo de organismos de una misma especie que viven en un área determinada, por ejemplo, un cardumen. Comunidad es el nivel constituido por un grupo de poblaciones de distintas especies de organismos que viven en un área específica, interactuando entre ellas. Por ejemplo, un cardumen con varios tipos de peces. El cuarto nivel es el de ecosistemas. Son comunidades biológicas que incluyen su medio abiótico, como el suelo, aire, agua y energía, con el cual interactúan. Por ejemplo, el estanque, la pecera o el arrecife donde viven los peces. El nivel más amplio lo constituye la biosfera. Es la suma de todos los ecosistemas del planeta, en la cual todos los organismos existentes interactúan unos con otros. Ahora bien, los ecosistemas están constituidos por factores bióticos, factores abióticos y sus interacciones. Por esto se consideran las unidades fundamentales de la ecología, y a ellos pertenecen todos los seres vivos en estado libre. Los ecosistemas son unidades especiales por varias razones. Para comenzar, aunque muchos ecosistemas pueden ser fácilmente reconocibles, como por ejemplo un bosque, estos casi nunca poseen fronteras definidas. Por esta razón, al estudiarlos, es el ser humano quien delimita su área a conveniencia. Así, un ecólogo interesado estudiaría ciertas hectáreas de un bosque. De igual manera, aquellos ecosistemas de fronteras reconocibles son extremadamente variables en tamaño, desde un pequeño charco hasta el Océano Pacífico, desde una grieta en el tronco de un árbol hasta la selva tropical. Todos constituyen ecosistemas, porque en todos ellos ocurren interacciones entre una comunidad de organismos y su medio abiótico. Finalmente, los ecosistemas pueden ser no solo naturales, sino también artificiales si derivan de las actividades transformadoras humanas. Por ejemplo, los cafetales, las represas hidroeléctricas, los parques con plantaciones de árboles, un estanque e incluso áreas urbanas, todos ellos son ecosistemas. La plasticidad y variabilidad de un ecosistema es tal que incluso pueden ser fabricados con materiales caseros. En este ejemplo, basta con una botella transparente a la cual cortamos la parte superior justo antes de que el cuello se estreche cerca de la tapa. En el fondo de ella adicionamos tierra negra hasta cubrir unos 10 centímetros. En este sustrato se plantan semillas de cualquier tipo, por ejemplo, frijol. Para aumentar la diversidad, acomodamos sobre la superficie de tierra otro tipo de planta pequeña como estos tréboles con musgo. Luego rociamos agua en la tierra hasta humedecerla sin saturarla. Finalmente, colocamos la tapa en el recorte de la botella y cerramos los bordes con cinta transparente, lo que aislará el ecosistema. Ahora, solo se necesita colocar la botella en un lugar cálido y parcialmente soleado. Este ecosistema se desarrolla de forma tan autónoma que ni siquiera se requiere de riego. La base fundamental de las interacciones biológicas dentro de los ecosistemas son la energía y los materiales constitutivos de los seres vivos. Ahora bien, ¿qué tipo de interacciones ocurren en los ecosistemas? Para responder esta pregunta, analicemos un proceso donde ocurre un flujo de energía y materiales que involucran diversos tipos de interacciones.
las cadenas alimenticias o tróficas. Una cadena alimenticia comienza cuando un organismo, llamado productor, se encarga de introducir la energía al ecosistema. Típicamente, este papel lo realizan las plantas y las algas a través de la fotosíntesis, proceso en el cual los seres vivos utilizan la energía solar para producir su propio alimento. En un segundo nivel, se encuentran organismos que no pueden producir su propio alimento, sino que lo obtienen a partir de otros organismos. Por eso se les llama consumidores. Este papel lo realizan todos los animales quienes se alimentan de plantas, residuos o directamente de otros animales. Finalmente, existen organismos que obtienen su energía y materiales degradando la materia muerta. Estos se llaman descomponedores y sus mejores representantes son los hongos y las bacterias. El papel de los descomponedores es fundamental, ya que se encargan de reciclar los materiales reintroduciéndolos al ecosistema. La mayoría de interacciones biológicas suceden en función de obtener recursos y condiciones tales como materiales, energía, espacio y transmisión genética. Las interacciones resultantes son muy diversas. La clasificación más común es aquella que relaciona el efecto que un organismo tiene sobre otro. Entre este tipo de interacciones se encuentran la competencia, que ocurre cuando dos o más organismos utilizan los mismos recursos o condiciones del ecosistema y por tanto, la presencia o acción de uno reduce las posibilidades de otro para obtenerlo. La competencia es una de las interacciones más habituales, ya que puede darse entre organismos de la misma o de distintas especies. Estos árboles, por ejemplo, crecen cada vez más altos en busca de la luz. El comensalismo. Se llama así a la interacción donde un organismo se beneficia de la presencia o acción de otro, mientras que este otro no se ve afectado. Un ejemplo práctico de comensalismo ocurre entre las plantas epífitas, aquellas que crecen sobre los árboles sin introducirles sus raíces, tales como orquídeas, musgos, helechos o gallitos, y los árboles que la sostienen. En este caso, la epífita se beneficia al situarse de mejor manera con respecto de la luz, un efecto positivo, mientras que el árbol no resulta perjudicado ni beneficiado. El efecto en este caso es cero. El mismo efecto ocurre con las algas y musgos que crecen sobre el caparazón de las tortugas adultas y de los organismos y larvas que colorean las conchas de los moluscos. El mutualismo. Como la palabra lo indica, el mutualismo es el tipo de interacción donde ambas especies o individuos obtienen un beneficio de la presencia o acción de la otra. Por ejemplo, un buen observador se habrá percatado que en los huecos del tronco de los árboles de guarumo usualmente habitan agresivas hormigas. Ellas llegan atraídas por una sustancia dulce secretada en la base de las hojas, de la cual se alimentan. Es así como el guarumo hospeda a las hormigas que, a cambio, funcionan como eficientes guardianes que patrullan sus ramas y lo protegen de los temibles herbívoros. Los murciélagos frugívoros y los árboles frutales son otro buen ejemplo de mutualismo. Durante la noche, los murciélagos salen de sus escondites y cortan los frutos maduros de diversas especies vegetales para alimentarse. Son comunes los frutos del capulín, guarumo, ocotes e incluso especies exóticas como el palo de hule que observamos. En su proceso de alimentación, los murciélagos esparcen las semillas que en condiciones óptimas germinan hasta convertirse en nuevos árboles frutales, favoreciendo así
la reproducción y distribución de dichas especies. Las interacciones de tipo mutualista son a menudo llamadas simbiosis, pero la simbiosis no es un tipo, sino más bien un mecanismo de interacción biológica donde los organismos están cercanamente relacionados. Los líquenes, por ejemplo, son organismos simbióticos constituidos por un hongo y un alga que viven totalmente acoplados, como puede apreciarse en un microscopio. El hongo brinda protección al alga y ella nutre al hongo con compuestos orgánicos elaborados por fotosíntesis. Antagonismo. Se le llama así a todas aquellas interacciones donde un organismo se beneficia de otro al cual perjudica. En otras palabras, hay un efecto positivo en uno y negativo en otro. Existen dos casos en los que el antagonismo es muy evidente. En primer lugar, la depredación. Es donde un animal llamado predador o depredador, en este caso el gecko, caza a otro que es llamado presa, para alimentarse de él y subsistir. En segundo lugar, se encuentra el parasitismo. Este ocurre cuando un organismo llamado parásito obtiene beneficio directo de otro llamado hospedero, normalmente perjudicándolo durante el proceso. Este perro, por ejemplo, se encuentra infectado por garrapatas que se alimentan de su sangre, causándole daños. El parasitismo también sucede entre especies vegetales. Acá puede apreciarse un árbol de maquilisua, cuyo follaje ha sido reemplazado por hojas de matapalo. Como si fuese un vampiro, el matapalo introduce sus raíces en las ramas del árbol, obteniendo agua y nutrientes esenciales. El árbol se debilita a medida que el matapalo crece, y al no contar con suministros suficientes, ambas plantas acaban muriendo. Entonces, si el objeto de estudio ecológico son las interacciones como las antes vistas, ¿qué tiene que ver la ecología con el cuidado del ambiente? Existe una relación muy cercana entre la ecología y el ambiente. Para comenzar, como los ecosistemas pueden ser tanto naturales como artificiales, lo que comúnmente se denomina ambiente es en realidad un mosaico de ecosistemas en constante interacción. Esta es una de las principales razones para la relación entre la ecología y el ambiente, pero hay mucho más en el conocimiento ecológico para comprender al ambiente, sobre todo cuando se toman en cuenta las sociedades humanas. La sociedad es un subsistema inmerso en la biosfera y como tal, es parte del ambiente mismo e interacciona con la mayoría de sus componentes. Sin embargo, su ritmo de acción no es controlado directamente por los mecanismos naturales. Por ejemplo, sabemos que una selva tropical no puede expandirse por todo el continente, dado que varían las condiciones de precipitación y temperatura óptimas para su desarrollo. Pero una gran ciudad puede ser levantada en medio de un desierto, una pradera o una selva tropical. Si se piensa bien, esto era prácticamente imposible hace 200 años, cuando grandes ciudades se levantaban en regiones de abundantes recursos, lo que significa que la capacidad transformadora de los sistemas humanos ha aumentado significativamente, no así la de los sistemas naturales. Por otro lado, al igual que ocurre con las interacciones dentro de los ecosistemas, los sistemas de origen humano se relacionan con los naturales en la medida que las sociedades obtienen sustento de estos y al mismo tiempo compiten por espacio. Los ecosistemas saludables realizan toda una serie de funciones que sustentan la vida en el planeta y que son aprovechadas por las sociedades humanas. Veamos por ejemplo el caso de un bosque. Aparte de su riqueza en especies, estos regulan diversos procesos ambientales.
Los árboles, que son la base de estos ecosistemas, se encargan de regular la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera. El ciclo hidrológico también se ve regulado por la cobertura vegetal. Esta no solo permite la infiltración de agua al suelo, sino que también controla la liberación de agua a la atmósfera por evaporación. Las plantas además generan suelo por la descomposición bacteriana de sus hojas secas. Estas bacterias también se encargan de incorporar nutrientes al suelo, volviéndolo fértil. Las mismas hojas también reducen la erosión, evitando que el suelo se pierda. Todas estas son apenas algunas de las funciones principales de los ecosistemas boscosos, las cuales pueden evidenciarse de manera sencilla manipulando las variables del terreno, como ilustra este experimento. Las botellas cortadas sirven como contenedores de suelo que cuenta con diferentes coberturas, como hojarasca y grama. Al colocar agua sobre ellas, puede apreciarse cómo las partículas son arrastradas con diferente intensidad en cada una. En el suelo desnudo se arrastra gran parte del sedimento. Esto se reduce en el suelo con hojarasca y prácticamente se erradica en el suelo con cobertura vegetal. ¿Cómo se aprovecha la sociedad de este tipo de funciones ecosistémicas? En términos económicos, los ecosistemas son utilizados como fuente de bienes y servicios, lo que genera un impacto que bien puede ser positivo o más comúnmente negativo sobre la naturaleza. Si entendemos por bienes ambientales a todos aquellos elementos tangibles que usualmente se extraen de las áreas naturales, fácilmente se comprende cómo el ser humano obtiene de los ecosistemas productos y materias primas tales como madera, leña, peces, animales de caza, etc. Los servicios ambientales, por su parte, se entienden como todo tipo de beneficios obtenidos de las funciones de los ecosistemas. Continuando con el ejemplo de un bosque, la sociedad obtiene beneficios de sus funciones, tales como la captación del dióxido de carbono, reduce la contaminación atmosférica y minimiza los impactos del cambio climático. La retención de agua permite un mayor suministro de este líquido para las actividades cotidianas. La producción de suelo es vital para los campos de cultivo. El control de la erosión reduce los riesgos a deslizamientos durante las lluvias. Otro servicio importante de los ecosistemas es que actualmente sirven como receptores de residuos de las actividades humanas. Ningún tipo de proceso industrial es 100% eficiente y como tal genera residuos. El problema se agrava cuando estos residuos incluyen materiales artificiales como el plástico y sustancias tóxicas como el plomo que no pueden ser eliminadas de forma eficiente por mecanismos naturales. La adición de estas sustancias ajenas a los ecosistemas es llamada contaminación. A medida que la contaminación incrementa en un ecosistema, se cortan las interacciones naturales que permiten su funcionamiento adecuado. Como se observa, las sociedades se cimientan y desarrollan de acuerdo a los recursos que obtienen de los ecosistemas, pero estos tienen capacidades limitadas. Así, el uso inadecuado o excesivo de los recursos naturales por parte de las naciones disminuye la capacidad de los ecosistemas para cumplir con sus funciones básicas, sin las cuales no podría existir la sociedad humana. Para encontrar un balance entre el desarrollo y la conservación de los ecosistemas, de los cuales dependemos, es necesario el conocimiento que brindan las ciencias naturales, especialmente la ecología. Con esto finalizamos esta breve presentación y te invitamos a que continúes investigando sobre este interesante tema.